que tiene pétalos de acero, raíces en el fango del narcoterrorismo y aunque dice ser combatiente, lo único que ha combatido es el Código Penal para que su familia nunca pierda el juego. Tic-tac, piénsenlo bien. Hoy no hablamos de una simple consorte. Hablamos de la mujer que, según el Wall Street Journal, pasó de ser taquígrafa de la policía a ser la arquitecta de un sistema de impunidad donde la droga sale desde el mismísimo hangar presidencial. Quédense, porque antes del minuto 2 les revelaré el soborno exacto que esta dama habría cobrado por sentar a un capo con el jefe antidrogas. Esto no es política, es el expediente de una jefa del crimen. ¿Qué tal, mis valientes navegantes de la verdad? Aquí su capitán en Gus en tu mente, dándole vida a El sarcasmo de la noticia. Hoy el mar está picado porque vamos a deshojar a la primera combatiente, a la primera delincuente de Venezuela. Aquí no repetimos noticias, las pirateamos, las desnudamos y las desmenuzamos sin pelos en la lengua. Parece que el jardín de flores no tiene orquídeas, sino rutas de cocaína. ¿Quién lo diría? Nuestra abogada penalista favorita, Cilia Flores, ha sido retratada por el Wall Street Journal no como una figura decorativa, sino como la mente maestra que aceitó los engranajes de la justicia para que sus sobrinitos y allegados pudieran jugar al transporte internacional sin molestias de la ley. ¿Sarcasmo? Ninguno. Resulta que su gran talento no fue reescribir la Constitución, sino reescribir el destino de las investigaciones criminales. Miren, tanto el Wall Street Journal como Transparencia Internacional hicieron una radiografía importantísima sobre la red criminal familiar de Cilia Adela Flores, de 69 años. Esa misma quien frente al juez en enero dijo: soy la primera dama de la República Bolivariana de Venezuela, y en realidad era una jefa criminal por mérito propio, perseguida durante años por la DEA, por fiscales federales en Nueva York y también en Florida, señalada de conspirar con altos funcionarios para introducir de contrabando cientos de toneladas de cocaína en los Estados Unidos, aceptar sobornos para permitir vuelos de droga, ordenar asesinatos, creó una organización criminal junto a su familia. Y todo fuera del escrutinio público. Se convirtió en la arquitecto de los 13 años de control en el poder de Maduro. A su empresa le llamaban el Jardín de las Flores. Según registros judiciales y antiguos cómplices, recompensó toda una red de familiares con rutas de narcotráfico, contratos estatales, impunidad. Su nombre facilitaba acuerdos lucrativos con PDVSA, permitía a familiares enviar cargamentos de droga desde el hangar presidencial del Aeropuerto Internacional de Caracas. Pocos se atrevían a enfrentarse a ella, como dicen los testigos, aunque frente al juez de Nueva York se declaró no culpable y afirmó ser completamente inocente. Estados Unidos ha sancionado a una docena de sus familiares a lo largo de los años por corrupción, por narcotráfico, a su propia hermana, 3 hijos de un matrimonio anterior, un sobrino considerado el cerebro financiero de la familia. Recuerden que la DEA capturó a otros 2 sobrinos, a Efraín Campos Flores, a Frankie Flores de Freitas, criados por ella misma, por Cilia, tras la muerte de una de sus hermanas. Esto fue en el 2015 en Haití, durante un intento de negociación de cocaína para financiar la campaña de Cilia a la Asamblea Nacional. Su propio hermano ayudó a negociar el envío, según dijo un informante a la DEA. Fue abogada de Hugo Chávez, a quien defendió cuando fue encarcelado tras el intento de golpe del 92. Pasaba horas con él en la prisión de Yare. Cuando Chávez se quita el traje de militar y decide disfrazarse de político para ya no atacar la democracia con armas, sino meterse en su seno para implosionarla, Cilia contribuyó a que Chávez y los golpistas recibieran el perdón del entonces presidente Rafael Caldera en el 94, eso fue antes, y por supuesto que después Cilia Adela ascendió rápido, se convirtió en una de las principales asesoras de Chávez, llegó al Parlamento, fue procuradora hasta la muerte de Chávez, pero también jefa de la fracción del MBR, fue vicepresidente del PSUV. El sistema de patronazgo familiar de Cilia Flores prosperaba. El sistema que Flores ayudó a construir permanece todavía en gran medida intacto dentro de Venezuela. Cilia Adela ayudó a reescribir la Constitución, formó parte de la nueva Asamblea Nacional y entre sus colaboradores
Solo ella lo llamaba, por cierto, Hugo, a Hugo Chávez, lo trataba de tú, esa cercanía se tradujo en poder real. Y ahí es cuando se explica cómo logró tener el control total del poder judicial. Comenzó, de hecho, su carrera como taquígrafa. Allí creó vínculos con fiscales, con abogados, desarrolló conocimientos sobre redes del narcotráfico. Cuando ella logró presidir la Asamblea Nacional en el 2006, comenzó a seleccionar jueces, en particular magistrados del Tribunal Supremo, y testigos cuentan que estas posiciones la colocaron en el centro del surgimiento de Venezuela como importante ruta del narcotráfico y también como parte de una estrategia atribuida a Chávez para desafiar a George W. Bush, inundando de cocaína a los Estados Unidos, según una declaración jurada de la DEA. Cilia Adela encontró su propio espacio lucrativo, influir en investigaciones criminales, un sistema de impunidad alrededor del narcotráfico. Y es lo que dice Zair Mundaray en este reportaje, esa sensación de seguridad para traficar sin consecuencias legales fue gracias a Cilia Flores. La pregunta del millón es, ¿cómo una mujer que tuteaba a Chávez terminó siendo la taquígrafa del narcotráfico a gran escala? Imaginen la escena. Nueva York. Un juez le pide que se identifique. Ella, con la altivez de quien se cree dueña de un feudo, responde: «Soy la primera dama». Vaya joya. Pero el expediente dice otra cosa. La acusación desde Estados Unidos dice que Cilia Flores aceptó cientos de miles de dólares en sobornos para intermediar en una reunión en el 2007 entre un importante narcotraficante y Néstor Reverol, otro prófugo de la justicia de Estados Unidos. Luego dejaron una cuota de $100,000 por cada vuelo y una parte era, según la acusación, en el Distrito Sur para Cilia Flores, para la propia Cilia. La corrupción llegó también a las calles, donde cuerpos policiales operaban como bandas narcotraficantes. Asignó numerosos cargos parlamentarios a familiares, incluyendo hermanos, primos, hasta al ex esposo. Su hermano Vladimir fue jefe de seguridad del Parlamento, luego inspector general. Su sobrino Carlos Malpica Flores manejó las finanzas del legislativo y es tan descarada que de manera pública defendía ese nepotismo y llegó a decir: «Me siento súper orgullosa que sean todos mi familia». Los testigos cuentan que sus hijos comenzaron a cobrar comisiones por facilitar contratos estatales, organizaban fiestas lujosas, viajaban en jets gubernamentales, movían dinero en efectivo, mientras Cilia Flores bloqueaba cualquier investigación contra ellos. Ella misma se autodenominó como la primera combatiente. Su sobrino Malpica asumió cargos clave en Tesorería Nacional, en PDVSA. Hay fotos incluso suyas celebrando con champaña en el Caribe, y en el 2015 otros sobrinos intentaron ingresar al negocio de narcotráfico. Discutían operaciones violentas, planes de corrupción. La investigación del Wall Street Journal dice que no recibieron apoyo de Malpica y entonces recurrieron directamente al tráfico de drogas, y la DEA pudo capturar a los narcosobrinos porque un informante facilitó ese contacto, y en Honduras negociaron un envío de cocaína de $20 millones. Planeaban usar el hangar presidencial en Caracas, como les decía, viajaron a Haití para cerrar el acuerdo y allí fueron arrestados en una operación que obviamente fue encubierta. Terminaron también en la ciudad de Nueva York. Lo que cuentan los testigos es que un mes después el informante fue asesinado. Los hijos de Cilia también fueron investigados por corrupción, por lavado de dinero. De hecho, en el 2022 negociaciones entre Estados Unidos y Venezuela, ustedes recuerdan, incluyeron intercambios de detenidos, donde sus sobrinos formaron parte de esos acuerdos, lamentablemente, pero volvieron a actividades ilícitas según el Departamento del Tesoro. Recuerden que Cilia Flores salió del foco público, eso fue entre el 2015 y 2016, cuando sus sobrinos de alguna manera también fueron capturados y condenados a 18 años de prisión por narcotráfico aquí en los Estados Unidos. Y también Transparencia Internacional publicó un trabajo increíble sobre este perfil de esta criminal. Siempre tuvo influencia sobre los presidentes del TSJ, entre ellos Michael Moreno, vicepresidentes del TSJ, rectores del CNE, el representante del régimen ante la CPI, que es Calixto Ortega, Elvis Amoroso, Tarek William Saab, el exfiscal del régimen que acaba de ser colocado en un lugar sin importancia, Carlos Malpica Flores, el sobrino favorito de Cilia, ocupó 16 cargos. En su círculo los escoltas llegaban a diputados. Es muy importante cómo Transparencia Internacional recuerda que en el periodo en el que Cilia Flores estuvo frente al Parlamento, se tomaron el grueso de las decisiones que desmontaron el Estado venezolano. Se aprobaron leyes para
fortalecer el poder de Chávez y fue así como aniquilaron la separación de poderes. Cilia tenía a 30 parientes ubicados en posiciones estratégicas, pero entre 40 y 47 familiares cercanos formaron parte de alguna nómina. Diputados, jueces, al frente de compañías del Estado, en el CICPC, los nombró embajadores, ministros, tienen tantas habilidades que por supuesto también terminaron involucrados en el tráfico de drogas. En diciembre del 2014, la Asamblea Nacional que diseñaron designó a un grupo de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, controlados por ellos, para cubrir unas vacantes y muchos allegados de Cilia Flores terminaron allí. También tomen en cuenta que entrevisté al magistrado Cristian Serpa, quien en el 2019 salió de Venezuela, llegó aquí a Estados Unidos, admitió que su nombramiento fue una orden directa de Cilia y de Maduro para garantizar el control sobre los resultados electorales y también para poder dominar lo que eran las impugnaciones. En el 2020 pasaron a 2 de sus magistradas a rectoras. Uno de sus sobrinos podría estar, por cierto, involucrado en el caso de lavado de dinero que implicó desviar unos 1.200 millones de dólares por medio de ilícitos cambiarios, sobornos a funcionarios de PDVSA, el mismo en el que figura Raúl Gorrín, vinculado con los Gaviria Flores. Parte del dinero terminó en Malta y en Austria. Un testaferro de los sobrinos aparece en el caso de Money Flight. Hablan de 122 empresas vinculadas con Cilia Flores. Miren, aquí no hay hueso sano. En toda familia siempre hay manzanas podridas, pero es que aquí el problema es la cesta completa. Dice que mientras el pueblo estira el billete, ella estiraba su influencia para nombrar magistrados del Tribunal Supremo. ¡Qué conveniente! Tener a los jueces en el bolsillo es mejor que tener oro en el cofre, ¿verdad? ¿Es Cilia la sombra detrás del trono o es ella quien sostiene el trono mientras el resto vigila el hangar? ¿Cómo es que los cargamentos de droga tenían pasaporte diplomático y bendición familiar? ¿Será que el socialismo del siglo XXI necesitaba polvos blancos para ver el futuro? El acertijo era fácil, navegantes. Esa planta trepadora es Cilia Flores, la mujer que convirtió un país en su jardín privado de impunidad, donde la única ley que florece es la del más fuerte o la de que tiene mejores contactos en la DEA. ¿Ustedes creen que Cilia es solo la pareja del sátrapa o es en realidad el verdadero cerebro que mantiene a la estructura criminal en pie? Los leo en los comentarios. Aquí vemos con el ojo derecho lo que pocos logran ver con el izquierdo: la mentira, la falsedad y la hipocresía de ciertos personajes. No se dejen engañar por el título de combatiente. En este barco sabemos que lo único que combaten es la justicia para proteger su botín. Si encontraste valor diferente en este análisis cargado de sarcasmo y realidad, activa la campana si no quieres que el algoritmo te oculte la verdad. Suscríbete, comparte el video y déjame tu comentario con la frase irónica: ¡qué jardín tan polvoriento! Con Gus en tu mente no robamos tesoros, pirateamos verdades con el ojo derecho que el izquierdo no quiere que veas. Te esperamos en el próximo Sarcasmo Noticioso. Viento en popa.